Vamos con las preguntas. Lo único que le pido tengan un poco de consideración, más que nada con algunos de los concejales que están quizá por primera vez delante de una cámara, y podríamos focalizar las preguntas en los primeros lugares, me parece que... Nicolás, sí. Una pregunta. Primero felicitarte porque la lista está compuesta, muy... heterogénea. Sí, pero por primera vez veo una lista que compone mucha gente rural, que nunca le han dado participación, por eso te felicito. Y la primera pregunta que te hago, el eje de campaña que vas a utilizar, ¿en qué se va a basar? En madrugada está todo con eso. El eje de campaña, el centro es generar más oportunidades. ¿Cómo? Con más y mejor trabajo y con más y mejor formación, educación. El municipio puede hacer mucho en formación para el trabajo. Eso creemos que son los dos pilares que llevan al verdadero desarrollo social o a la verdadera ayuda social. Pero todo esto, pensamos, puede llegar a tener resultado si está acompañado de un círculo que tiene que estar integrado por la participación del pueblo, por la participación ciudadana. Quizá uno de las consignas o del baluarte de la unión vecinal es esto de control al gobierno y participación del pueblo. Y quizá la palabra que más suena, pero no solamente es porque sea linda o porque quede bien, sino que es lo que sucede en el fondo de la cuestión. Del PRO es la gestión. Entonces nosotros proponemos juntar lo mejor del PRO, la gestión, y lo mejor de la unión vecinal, que es esto de cómo hacer participar más al pueblo nuevamente. Y más allá de que el PRO quizá tiene una bajada más nacional, y tiene planes de gobierno pensados también en lo local, pero necesitábamos de la voz y, como decía últimamente, de ese anclaje territorial que lo puede dar la unión vecinal. Entonces, en esta conformación vemos que hay un equilibrio hasta de gente nueva y gente con más experiencia. Vos viste, Pedro, lo heterogénea que es la lista en cuanto a profesiones. En edad, muchos jóvenes, y también lo que se ve es muchos que están por primera vez, que se animaron. Hay algunos lugares que fueron ocupados también hasta de forma simbólica por jóvenes o por gente que labura directamente, y mucho por docente. Entonces lo que pensamos con lo que decimos, con lo que hacemos, es totalmente coherente. Vamos a aprovechar, somos obviamente un medio de aquí de nuestra localidad, por eso la primera pregunta nuestra es para Eduardo, que formás parte del grupo fundador de este partido político, en cuya sede estamos hoy aquí, o sea que tenés una trayectoria de militancia en política muy amplia y muy larga en el ámbito local, y además también mucho tiempo de trabajo en distintas instituciones intermedias. Me imagino y sé que para vos ha sido todo un proceso esto de decidir aceptar ser candidato a concejal. Te pregunto por qué ese proceso fue tan largo y básicamente por qué la decisión final fue sí, aceptar una precandidatura en este caso. Bueno, hay una parte que es la que tenemos todos, ¿no? Que está bueno que lo haga otro en algunos trabajos, ¿no? Eso uno que siempre ¿no? Uno es más, no sé si la palabra es cómodo, pero es como que yo desde que tengo, digamos, desde que era un adolescente estoy trabajando en cosas del pueblo, no tiene el museo desde que tenía 16 años, toda mi vida haciendo cosas, y uno ve que a la larga mucho del trabajo que hacemos todos, ¿no? La gente que anda laburando en comisiones se desperdicia un poco, ¿no? Se esparce, se escapa, porque por ahí no coincide, aunque debería, con las políticas generales de los municipios y de todo, ¿no? Uno termina por ahí chocándose con algunos obstáculos que parecen que aparecen siempre en lo que hace, especialmente cuando uno labura, digamos, como quien dice gratis, ¿no? Como yo mayormente, muchos los estamos acá en esta lista, pero también mucha de la gente que uno trata todo el tiempo labura en una comisión y no te hace, ¿no? O sea, por lo menos acá en Comení se da como una figurita común. Y uno ve que mucho de ese trabajo que uno hace por ahí durante toda la vida se desperdicia un poco, y lo que hace es quejarse, ¿no? O sea, hay cosas que uno... Vos me has escuchado quejarme tantas veces, ¿no? Lo sabes bien. Yo para quejarme soy muy elocuente. Y por ahí hace tiempo, sí, que yo en mi unión vecinal desde el 93, desde que se hizo, como pinche siempre, ¿no? Pero sí, en forma, digamos, constante, cada vez que nosotros hacíamos las encuestas de elegir candidato, bueno, aparecía mi nombre por una cosa o por otra, yo siempre lo dejé de lado, ¿no? Porque por ahí uno piensa que no está capacitado, que no la encuero, que no es el momento, que tiene otras cosas que hacer, que, ¿no? Pero medio como que hace un tiempo atrás uno va bien, uno se va haciendo más grande también, porque yo soy más grande, ¿no?
Y habiendo que por ahí, qué sé yo, que yo creo que está bueno criticar y quejarse porque creo que es lo que nos hace argentinos, ¿no? Pero hay momentos que hay que poner el cuero y arremangarse, ¿no? Yo sé, vos lo sabés, ya que te lo pregunta, que en cuestión de arremangarme yo sé algo, pero son distintos ámbitos, ¿no? Uno por ahí, a veces, yo tengo la expectativa de que por ahí desde el Consejo pueda incluso vigilar desde el área que yo conozco, ¿no? La cultura, el turismo, cosas que hacen otros como las he hecho yo y que no llegan a ponerse en valor como debieran, ¿no? Hay mucha gente que labura gratis en estos pueblos y uno no llega a entender por qué eso no se ve en avance, ¿no? Porque se supone que si uno regala algo, un pueblo tiene que ser más rico y uno ve que todos estos años, esta última década con casi 1000 habitantes menos, ¿no? Pueblos chicos que en realidad tienen obra pública pero no tienen la expectativa real de los jóvenes de laburar, ¿no? De por ahí quedarse en su pueblo laburar, de jubilarse en eso estuvo feo, que dijeron 2 veces jubilada acá Nancy, ¿no? Pero está muy bueno para nosotros que somos gente de pueblos, que somos pueblos de campo, saber que vos te vas a jubilar en el lugar que estás. Está bueno como perspectiva, ¿no? Para mucha gente. Está bueno poder elegirlo, quiero decir, ¿no? Y es como que nuestra realidad no le permite elegir eso a mucha gente. Y yo digo, bueno, vamos a ver si se pueden hacer las cosas que uno normalmente hace, pero en otro lugar y con otro calibre, ¿no? Esa es la expectativa que yo tengo. Para Nicolás, bueno, la pregunta es la siguiente: ¿cómo has tomado, si has estado en contacto a nivel nacional y provincial con estos últimos anuncios de candidaturas, de candidatos a vice, ya sea del PRO o sea de otro partido, la revolución que hubo entre anoche y en el día de hoy en cuanto a anuncios de candidaturas? ¿Cómo lo han vivido, digo, ustedes como espacio político? Yo ayer llegué al Ministerio de Gobierno, ¿a qué hora fue? Al mediodía. Y sí, había una revolución prácticamente, pero los candidatos, por lo menos del PRO, fueron siempre, ahora Michetti era una de las posibles, y al final terminó pasando como del otro, en el Frente para la Victoria. Zanini, un hombre de toda la vida, se definió bien esa línea, y en el PRO también se define bien la línea PRO. Para mí la noticia es buena porque se dan bien claros los dos modelos que existen. Entonces uno sabe muy bien qué es lo que va a votar. Por el lado de Mauricio Macri y Michetti, y por el lado de Scioli y Zanini. Yo quería preguntar, porque obviamente claramente todos los partidos políticos en el distrito de Guaminí, cuando tejen una estrategia, tratan de homologar de algún modo un discurso absolutamente unificado, sin pensar muchas veces en que somos un distrito con 5 localidades, con realidades en algunos casos similares, pero en otras también diferentes. Digo, en este contexto, ¿cómo aspiran ustedes a capitalizar un hecho que es un sello distintivo de la lista? Vuelvo a reiterar, por más que ustedes quieran hablar más globalmente, que es que hacía mucho tiempo que no había un candidato a intendente que no sea un vecino radicado en la localidad de Casbas. Hay que remontarse al 95 con Mario Sánchez de Unión Vecinal, y un poco más acá en el tiempo, no recuerdo si 2003 o 2007, con Luis Pueto por el ya extinto Ari. ¿Cómo van a eso lo van a plantear como un hecho distintivo de la lista? ¿Lo van a soslayar porque por ahí puede perjudicar en lo que respecta al electorado casbense? No, es claro, es una lista bien plural, Facu, y queremos romper también con eso de dónde sos. ¿De dónde sos? Del partido de Guaminí. Romper de dónde sos, de Casbas, de Guaminí, de Bonifacio. No creímos tampoco en ese orden al armar la lista, de que si iba Bonifacio, segundo tenía que ir Guaminí, después Casbas y repetir. Lo que tratamos de, pues si no tampoco Martín, que es tercero, tendría que ser un representante de Arroyo Venado, no tendría que estar en tercer lugar, con esa lógica. Tendría que estar quizá de suplente o en cargos más secundarios. La lógica fue pensar a todos como ciudadanos del partido de Guaminí. Para Raquel, porque bueno, se da esta vez que en todas las listas aparecen candidatas de Bonifacio, y por ahí lo de Raquel es muy especial porque sabemos que en la lista del Frente para la Victoria PJ tiene a ver, me animo a decir, tu mejor amiga. Sí. Bueno, es un poco es un poco loco, ¿no? Esto de meterte en política, porque además es la primera vez que apareces en una lista. Sí, también es la primera vez que me animo. Me parece que era el momento de... Uno siente como esa cosa de decir, bueno,
es el momento de involucrarse. A veces también, como decía Eduardo, uno se queja, pretende cosas y de repente decís, bueno, ¿por qué no ahora poner tu granito de arena? Me parece que era el momento que, bueno, Nico me fue a ver, charlamos y sentí como que era el momento de poner mi granito de arena en lo que yo creo que tengo más capacidad. Bueno, sé que Valeria, que es mi mejor amiga o una amiga importante, está en la lista del Frente para la Victoria, pero charlamos mucho y bueno, tenemos distintas maneras y distintos proyectos de país, pero me parece que eso en la política también tiene que cambiar. Que pensemos diferente no quiere decir que no podamos tirar del mismo carro, y bueno, eso tiene que cambiar, que podamos sentarnos en una mesa a plantear que queremos cosas diferentes, pero no por eso no vamos a dejar de charlar, de tomar un mate, de comer un asado. Me parece que eso es lo que también de un tiempo a esta parte venimos viendo como algo malo de la política, que se ha roto esa cosa de si yo estoy de este lado o estoy del otro lado. Me parece que es el momento de aunar esfuerzos para salir adelante. Los que creemos que el país puede tener un proyecto mejor, tenemos que poner lo que creemos que tenemos que poner, y los que piensan distinto también forman parte de este país, y bueno, me parece que es momento de poner el granito de arena y aceptar que pensemos diferente, pero que se puede trabajar igual. Mi pregunta para Eduardo, que hablaba hoy que está desde el 93 la Unión Vecinal cuando se creó. Digo, la pregunta tiene que ver justamente con eso. ¿Por qué en este caso, con los motivos principales por los cuales sí alianza con el PRO y no con el radicalismo, que se venía haciendo desde el 99? La alianza es con el PRO y con el radicalismo. No, la alianza es con los dos. Sí. A las PASO uno, digamos, van dos listas porque, digamos, fue lo que, como venía a la mano, digamos, ¿no? Encontramos al momento de charlar sobre el tema, bueno, que parte de los nombres que andaban dando vueltas con el PRO habían sido de Unión Vecinal antes, ¿no? O sea, habíamos sido de la misma movida, que por cuestiones así de, parecido a lo que decía ya recién, por cuestiones políticas uno se va distanciando de gente con la cual en un momento trabajó, ¿no? En realidad, la Unión Vecinal siempre ha tenido como una libertad para pensar las cosas que otros partidos no tienen, que es que no le importe mucho, ¿no? Qué camiseta tiene cuando en segundo lugar, digamos, ¿no? Uno me decía, yo vengo del radicalismo, digamos, ¿no? Y yo en primer lugar la camiseta que tengo es del Partido Juvenil. Después, si es radicalismo, arriba, todo bien, siempre que no sea, digamos, algo antihumano lo que venga arriba, ¿no? Está bien, y creo que esa mentalidad la Unión Vecinal la ha mantenido porque es lo que la hizo cohesionarse en un momento, ¿no? Gente que tenía otras ideologías, o diferentes ideologías, pero de última tenía un concepto de pueblo que era que cuando uno se lo señala con el dedo lo ve enseguida, ¿no? Pero cuando se sumerge en charlar sobre las cosas a nivel provincial y a nivel nacional, se le escapa, ¿no? Que acá tenemos un pueblo que es nuestro y lo tenemos que manejar nosotros con nuestras propias manos. Y después, en lo ideológico, las manos, uno hace las cosas bien o mal y después por ahí las hará pensando quién sabe qué, ¿no? Pero me parece que yo lo veo bastante coherente, digamos, en ese sentido, ¿no? Después uno arriba no tiene por qué acompañar ideológicamente lo que está haciendo acá a nivel pueblo, digamos, ¿no? Se dio, digamos. Considerando la esencia que tiene la Unión Vecinal, que creo que hacías referencia, ¿no? De un partido donde también hay gente justicialista que se ha acercado, Nicolás, ¿salen a captar ese voto por ahí a la calle ahora cuando comience la recorrida por los barrios? ¿Salen a captar el voto justicialista también? Gustavo, antes que nada aclarar que formamos parte de un frente que se llama Cambiemos, donde hay una interna, el radicalismo por un lado y el PRO vecinal por el otro. Yo salgo a captar el voto de toda la ciudadanía, salgo a captar 12.000 votos. ¿Por qué digo esto? Porque lo salgo a captar o lo vamos a salir a captar con propuestas, con una visión distinta, y con poner el foco en esos dos pilares que es de la educación, de la formación y del trabajo. Entonces, bienvenidos sean, como siempre ha tenido las puertas abiertas, tanto el vecinalismo como el PRO, al justicialismo, al socialismo, al comunismo, a cualquier persona. Es trascender un poco eso de y que hace tanto daño, eso de preguntar la plaza está linda, sí, ¿quién la hizo? El radicalismo, entonces no me gusta. Romper con esas cosas. Si la plaza está bien, ¿qué interesa si el radicalismo o el peronismo? Y entonces, por eso es, obviamente, yo quiero que me vote gente que quizá anteriormente votó el peronismo.
Nicolás, el colega de Lago Visión te hizo una pregunta y la quiero extender un poquito más. La pregunta que él te hace es en cuanto a que vos vas candidato a intendente por Bonifacio y no por Casbas. Sí. Lo que faltó a esa pregunta es decir, siempre ha habido, por cantidad de electores, ha predominado el nombre del candidato. Pero acá la otra pregunta yo te quiero hacer sumado a esa, es si has tenido en cuenta que las propuestas no es la misma Arroyo Venado, Casbas, Bonifacio, Gardé y Guaminí, y que cada propuesta que hagas en el orden de la campaña que empieza el 21 de junio tendrán que tener un valor para cada pueblo. ¿Cómo lo vas a organizar a eso? Hay propuestas base y después lo que, por eso decía al comienzo de la charla, lo que estamos es armando ejes o propuestas más específicas por localidad. Y volviendo al tema bajo la lógica esa de basarse en los electores, Casbas tiene el 52% de los electores del Partido Guaminí. En una lista de 15 tendría que haber 8 de Casbas. Y me parece que eso sería más criticable. Tener esa forma de pensar. Nosotros tuvimos otra manera y bueno, desde ya que es nueva, desde ya que hay gente que quizás se oponga o que nos ataquen de ese lugar. Nosotros preferimos que nos ataquen desde las propuestas, desde una visión de país. Nosotros queremos una campaña donde se debatan, pero se debatan propuestas, ideas, pensamientos, no personas, no inclusive antecedentes de esa persona, porque son en términos directamente son falacias. Atacar a una persona y no atacar a la propuesta. Yo quiero que si me van a atacar a mí o a este espacio, que ataquen las propuestas. Vos en la antesala de la campaña, que la campaña empieza el 21, sí, hablabas del trabajo genuino. Yo siempre te decía, mirá, tenés cuidado porque el trabajo genuino nunca se dio acá. Es complicado. Es complicado por el hecho de que no hay estructuras para hacer eso. Pero tenías otra propuesta que era un poco la de dar lugar a pequeños emprendimientos, sí, a ir ubicando gente a través de microcréditos que no sé si los va a ver o no los va a ver, pero ¿seguís manteniendo esa digamos, cultura política para la campaña? Sí, mantengo cuando decís que el empleo genuino no se da, pero es que con este modelo de Partido Guaminí nunca se va a dar. En el presupuesto del 2015 de 140 millones de pesos, que está planificado para este año, un 4% va a la Secretaría de Desarrollo, Empleo y Producción. Y en política se sabe muy bien que la prioridad está dado por el orden jerárquico y por el presupuesto que se le asigna. A nosotros nos gustaría potenciar esa Secretaría y que estén dadas las condiciones como para hacer algo, como decía vos, por el empleo genuino, pero sabemos que es más complicado, es una tarea, es un desafío mucho más grande ir a generar más fuentes de trabajo que quizá asistir de otra forma a las personas. Vuelvo con la pregunta para Eduardo. Pido disculpas porque veo que mayormente están hablando y mirando hacia adelante. Yo quiero volver para atrás porque se lo hemos preguntado a Nicolás y lo hemos preguntado a Marcelo en las entrevistas que tuvimos en estas últimas semanas, pero particularmente creo que a la gente de Guaminí le debe interesar mucho la opinión tuya, Eduardo, con respecto a lo que fueron las negociaciones con Unión Cívica Radical. Yo le preguntaba a Marcelo si sé que a Nicolás la pregunta no le gusta nada. No, que ya terminó. Nosotros queremos avanzar con propuestas, Facu. Vamos para adelante. Bueno, si querés no pregunto. No, preguntar. La pregunta apunta a eso, porque Marcelo también lo decía, y puede ser que haya sido insuficiente el espacio que nos brindaban en esa negociación. Nada, quiero saber cuál es tu análisis de... No sé, que me parece que no te entendí. Claro, nosotros cuando le preguntábamos a Marcelo sobre cómo se habían dado las negociaciones y le preguntábamos si una de las causas por las cuales no se había alcanzado un acuerdo era que... En realidad hubo un tema, siempre, digamos, las negociaciones de alianza son complejas porque, bueno, la Unión ya tiene ese tema con cómo ve las cosas, ¿no? Que son diferentes a los partidos que tienen una línea que trasciende lo que es el municipio. Siempre ha sido así, digamos. En este caso, llegamos a un momento en el que en realidad no podíamos coordinar estuvimos, no sé si la palabra es estancado, porque suena de feo estancado, no, pero nos estancamos en las negociaciones. Bueno, el recreismo propuso paso, nosotros no teníamos muchas ganas de hacer paso en un momento, pero después lo vimos como una salida, igual iban a hacer. Digamos, ¿no? El pro de la alianza que tiene con el radicalismo iba a ser paso sí o sí,
Entonces, negar nosotros algo que va a pasar igual, sí o sí, digamos, el radicalismo lo propuso y bueno, en realidad, partiendo de que por ahí no teníamos muchas ganas de hacerlo, por el desgaste que implica, ¿no? Uno tiene que discutir más sobre, está bueno ver cómo hacer cosas, no sentarse a pensar en cómo arreglar algunos detalles que uno ve, que lo ve todos los días, pero bueno, se dio así, digamos. Las pasos iban a ser igual, el radicalismo las ofreció y nosotros lo vimos como una forma de zanjar ese escollo que la verdad que se había puesto medio duro y creo que lo vamos a hacer, digamos que es la forma que se resolvió de hacerlo, digamos, ¿no? No digo que con cohetes y banderitas, porque no te digo algo así, pero es mi opinión, ¿no? Mi opinión personal, pero digamos que tampoco es algo civilizado dentro de todo, es mucho mejor y después habrá que acomodarse, digamos, ¿no? La idea es que estamos en un marco, como decía recién Nicolás, de alianza entre el radicalismo, el PRO y la Unión Vecinal, y que después de agosto habrá que laburar bien eso, digamos, ¿no? Hacia la Unión Vecinal hacía añares, ¿no? Que no, desde el 98 o 99, que no se veía en una interna, y sabe lo que es interna, digamos, o sea, que desde entonces quedó gente que tal vez está enojada, digamos, ¿no? por cómo se dieron, porque es natural, a quien le gusta perder, ¿no? Con gente que piensa lo mismo, en teoría. Pero bueno, sé que así, ¿no? Es un poco romper planes, pero tampoco es tan grave, digamos, ¿no? Viste que tenía que preguntar porque respondió algo totalmente distinto a lo que respondieron ustedes el otro día. ¿Lo que respondí yo? Sí. Lo que pasa es que yo sé, Paco. Sí, bueno. No, actividades para ya después de esta presentación de lista formal que tienen El programado. lunes empezamos con actividades, pero es una actividad sorpresa, se va a dar en Casbas, en la vía pública. No, ¿Puedo hacer una más? ¿Una más? Sí, metele. La última, bueno, se empezaron a conocer los nombres de todos los precandidatos. Uno que en un momento parecía número opuesto, después no, después sí. Obviamente es el del actual jefe comunal. En definitiva, ¿cómo se van a parar ustedes en esta etapa preelectoral con respecto a eso? ¿Va a ser un discurso muy crítico de la gestión actual? ¿Va a ser un discurso que no va a mirar hacia allí, sino va a mirar hacia las propuestas propias? No tenemos mucho material nosotros para brindar nosotros vamos a tratar de avanzar, tomar este piso y tratar de empezar a subir. Esto de que podemos estar mejor y lo vamos a demostrar, pero no va a ser para nada. Aparte yo personalmente me han tratado muy bien, tengo muy buena relación, han sido muy amables todos los dirigentes del partido Guaminí y en ningún caso voy a hacer agresiones de índole personal. Si hay una crítica constructiva o mostrar algo quizás que no creemos que es lo correcto, pero acto seguido es proponer otra cosa. En esto del diálogo y la construcción, recuerdo una de las notas que hacíamos, me decías que no te gusta la palabra oposición, que justamente puede ser una alternativa en realidad. Sí. Digo, ¿qué cosas ves bien de hoy en día de la gestión de Álvarez que en caso de ser gobierno se pueden llegar a profundizar? Pienso que en obra pública, en todos los pueblos, se ha avanzado. Ese es el punto quizá positivo y mejor tener puntos positivos para construir o quizá para enfocarse en otras cuestiones. Ese punto lo veo positivo. ¿Negativo? ¿O lo más negativo que ves? Quizá no se le ha dado el apoyo a personas que tienen espíritu, no se ha incentivado el espíritu emprendedor. Ese es lo más, por lo menos donde a mí me gustaría poner énfasis, en el trabajo, en la producción, en el empleo, porque son las verdaderas llaves del desarrollo humano. La última, la Unión Vecinal, se caracteriza por ser muy fuerte aquí en Guaminí. Nancy, vos podés decir cómo están en Casbas y en el resto del distrito, ¿qué nos podés decir al respecto? Bueno, es cierto lo que vos decís, Gustavo, es fuerte acá en la localidad de Guaminí, pero siempre tenemos que tener en cuenta que uno, ser candidato o precandidato de una lista, trabaja para un distrito, no para una localidad. Nosotros como Unión Vecinal en Casbas o en Garré, desde que yo empecé en el 2003, éramos muchísimos más. Es como que se ha ido, creo que ya desde lo que he sentido hablar de cuando, es como que se ha ido perdiendo. Pero tampoco está lejos de poder trabajar como Unión Vecinal. Yo siempre valoro esto. A mí me fue a buscar la Unión Vecinal en el 2003 y no pienso, he trabajado muy bien en alianza con los radicales. Esta fue una situación distinta a la que venía pasando y bueno,
fue una propuesta que tuve nueva, pensando en que no ibas a trabajar para todos, porque o como concejal o como consejera escolar era como que lo había descartado. El hecho, voy a aclarar de paso, el hecho de estar jubilada no significa que no trabaje. Sigo trabajando y sigo, me faltan horas en el día, hay días que no me alcanzan, porque uno puede trabajar para la comunidad sin tener un título o un cargo es trabajar para la comunidad porque le gusta. Y bueno, yo creo que toda la vida hice lo mismo, me jubilé y sigo trabajando para la comunidad porque estoy, como ya aclararon, en 2 instituciones importantes dentro de CASBA, y si me toca trabajar para otra institución de otra localidad, creo que también lo puedo hacer. Y así que la unión vecinal sí, es cierto que se ha perdido un poco en otras puede ser una localidades, herramienta para potenciarlo en el resto del distrito esta, ¿no? Yo lo que pido es que si hubo gente, y volvemos otra vez más o menos a cuando empezó la conferencia, que hubo, la unión vecinal fue gente radical o justicialista o como sea, y bueno, esa misma gente es como que se volvió a la base, pero yo creo que no sé si se puede recuperar, pero sí invitar a que nos acompañen en esta nueva propuesta. Vos dijiste que los tratáramos con calma a los muchachos nuevos. La pregunta para los muchachos del campo, ¿viste? Cualquiera la puede contestar. Martín, no, cualquiera. Sí. El tema se basa en esto. Había un viejo general que dijo: corten los alambres, rompan las tranqueras. Te quiero decir con esto: ¿van a salir los muchachos a visitar gente en los campos? Porque ahí también hay votos en los campos. Sigo, un poquito más. Eso por un lado, ¿no? Porque, y por el otro lado, la propuesta que quiere la gente del campo seguramente es reclamar. El trabajador reclama por su salario, el productor reclama por sus ventas, por todo esto. ¿Tienen organizado la gente del campo junto a ustedes, todo lo que es el PRO, una propuesta para el gobierno, o sea comunal, o sea nacional o provincial? Sí, ante todo, digamos, el productor agropecuario no solo protesta o reclama por sus ventas. Hoy, digamos, es mucho más profundo, está reclamando por su dignidad, más que nada, porque si algo ha tenido este último 10-12 años es un avasallamiento por parte del gobierno, y ya digamos, no es una cuestión ni comercial, ya es una cuestión hasta de dignidad. Entonces, digamos, lo que el productor reclama, más que nada para que sea reconocido como lo que es, digamos, el motor de crecimiento, o uno de los motores de crecimiento de este país. Seguro que vamos a ir a pedir el voto de los productores, pero como vamos a ir a pedir el voto de todos los vecinos del distrito. Nicolás bien lo decía, vamos, digamos, por los 12.000 votantes. Por eso, digamos, en esos 12.000 el productor también está incluido. Pedro, y te completo con un término que nosotros dejaremos de usar, así como nos gusta hablar de alternativa y no de oposición. El campo hoy es mucho más complejo. Hoy en verdad habría que hablar de agroindustria y el sector de agroalimentos, y ahí es donde tenemos que hacer una integración. Pero hablar del campo como a principio de siglo y hablar de la industria hoy ya no tiene sentido. Se puede usar o se usa directamente como chicana política, pero hablar de campo y hablar de industria hoy no tiene más sentido. Hablemos del sector de agroalimentos y del sector agroindustrial, que ahí es donde Argentina se tiene potencial, y ahí tiene una ventaja comparativa importante frente a otros países y estas zonas desde ya.